Vamos a iniciar por medio de una lectura, la palabra de Dios en el Salmo número 31. Vamos a escuchar con atención este salmo, para la gloria de Dios. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Muy bien, ahora vamos a escuchar una alabanza que se llama Israel. También para la gloria de Dios, escuchemos con atención. Oh, qué triste, oh, qué triste. Los pueblos de Dios asesinándose están. Oh, qué triste, el menor no ha querido la voz de Dios acatar. Oh, qué triste, nada los impresionaba, a pesar
de las proezas, su corazón duro quedó. Oh, qué triste, por todo ello, asesinados y perseguidos eran hasta el fin. Ni siquiera un llanto los conmovió, el de un bebé, el de un bebé. Ni siquiera el llanto del Hijo de Dios nos conmovió, a nadie conmovió. Y ellos buscaban dónde, y ellos buscaban dónde, los dolores seguían creciendo. Hasta que en un mesón alguien les dio lugar, pero no en una habitación, pero no en una habitación. Y en un pesebre un llanto maravilloso vino, un llanto maravilloso. Todos sabemos quién es, todos sabemos quién es, quién fue, quién será, Él es Jesús. Ni su muerte los conmovió, ni su crucifixión, ni su sangre derramada, ni su sangre tan hermosa los conmovió. Y el que hizo, y el que hizo. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. 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 Hoy vamos a tener, hermanos, un tema por demás importante acerca de nuestra vida, cómo la vida se va desvaneciendo. Así se llama precisamente el tema del día de hoy, el mensaje: la vida se desvanece. Vamos a buscar en Santiago, capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17. Hermanos, necesitamos planear para el futuro, sometiéndonos todos a la voluntad de Dios, en vez de confiar en el futuro y depender de los planes que hemos hecho. En el capítulo 12 ya de Lucas, Cristo contó una parábola a la multitud para ayudarles a que se guardaran de la avaricia y entender la vida del hombre, que la vida del hombre no consiste solamente en la abundancia, en los bienes que posee el hombre. Jesucristo contó la historia de un hombre rico, donde la tierra había producido mucho, y él pensaba que estaba dentro de sí mismo, pensaba él qué iba a hacer. Él se preguntaba, y que ya tenía tanta cosecha que no tenía espacio ya para guardar todo lo que tenía. Finalmente decidió derribar los graneros que tenía y construir unos mucho más grandes para que le cupiera toda la cosecha, para tener espacio para toda la abundancia que él había cosechado.
Hasta aquí todo está bien. No vemos nada malo, nada incorrecto, nada pecaminoso. Este hombre es un hombre de negocios, haciendo lo que es sabio para administrar bien lo que tiene. Pero, aquí viene el pero, después de que había decidido hacer esto, Cristo cuenta que el hombre dijo: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, creo que esta parábola de Cristo es una buena ilustración del texto en Santiago que vamos a estudiar el día de hoy en cuanto al tema de cómo la vida se desvanece. El tiempo se va, el tiempo se va. ¿Cuál fue el problema con este hombre rico? Si analizamos bien, su problema fue que quiso planear para el futuro, que quiso graneros mucho más grandes, que era sabio en cuanto a sus planes para su negocio. No, nada de eso. Su pecado fue planear para el futuro. Su pecado fue el hecho de que no pensaba nada en Dios cuando hizo sus planes. No tomó en cuenta para nada que Dios tal vez quisiera otra cosa para su vida. Él se enfocó en sí mismo, en sus deseos, en sus necesidades, en su comodidad, como el principal motivo para sus planes y para lo que él estaba haciendo para su negocio. A mí lo que más me impacta de esta historia es que el hombre hizo sus planes pero sin pensar en Dios, confiando que mañana le era garantizado cuando no era así. Dios decidió que iba a morir antes de ver grandes planes terminados, antes de poder disfrutar de su gran cosecha. Y por eso, como Dios le dijo de lo que había ganado, ¿para quién será? ¿Para quién será? Cuando hacemos nosotros planes para el futuro, necesitamos hacerlos sometiéndonos a la voluntad de Dios, en vez de confiar en el futuro y depender de los planes que nosotros hemos hecho. Esto es lo que Santiago quiere enseñarnos en este pasaje. Vemos la relación con la humildad con todo el resto del capítulo, porque una persona muestra mucha arrogancia cuando hace planes para el futuro, sin darse cuenta de que el futuro, hermanos, no está garantizado. La vida se desvanece, la vida se va. Cuando se hacen planes sin pensar en lo que Dios quiere, en lo que puede ser más para la gloria de Dios y menos para la propia comodidad de nosotros. Entonces, si necesitamos nosotros planear para el futuro, pero no confiando en el futuro, no confiando en nuestros planes y no planeando todo solamente para nuestra comodidad, no deberíamos planear para el futuro como que tengamos el control completo de nuestras vidas y de nuestro futuro, sino siempre con un entendimiento de la soberanía de Dios y en humildad a su voluntad y a sus planes. Hermanos, aprendamos que necesitamos planear para el futuro, sometiéndonos a la voluntad de Dios, en vez de confiar en el futuro y depender de los planes que nosotros hemos
hecho. Entonces, vamos a enfocarnos nosotros en la pregunta: ¿cómo planeamos nosotros para el futuro? Y vamos a responder a esta pregunta de 3 maneras, basadas en nuestro texto del día de hoy. ¿Cómo planeamos el futuro? En primer lugar, reconocemos que el mañana no nos garantiza nada y que no tenemos el control absoluto sobre nuestros planes. Vamos a la palabra de Dios, vamos a leer ahí en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Vea cómo dice la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En el versículo 13, Santiago empieza con estas palabras: vamos ahora. Para captar, lo hace como para captar la atención de las personas a quien él les está hablando. Y son personas que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Lo más probable es que Santiago se refiere de aquel tiempo a los comerciantes que eran ricos, porque aunque hoy en día aún las personas sin mucho dinero viajan a diferentes ciudades para sus negocios, y en el primer siglo solamente los ricos lo podían hacer. Solamente los ricos podían viajar de una ciudad a otra y quedarse ahí por un rato haciendo su negocio y ganando dinero. Las cosas han cambiado a través de los siglos. Esta ilustración puede aplicarse a muchas cosas, y ante todo lo que vamos a ver es el principio en cuanto a cómo planear para el futuro. ¿Cómo planear para el futuro? ¿Y qué se aplica a toda esta pregunta a cualquier persona, en cualquier situación? Vemos que estas personas a quienes se refiere Santiago están planeando para el futuro, haciendo planes de negocios, y por eso este pasaje habla muy específicamente a aquellos de nosotros que trabajamos en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a nuestros planes para el futuro. Tenemos que preguntarnos si hemos hecho planes para el futuro sin pensar en lo que Dios quiere, sin tomar en cuenta de lo que la Biblia diga, de la importancia de la familia, de la importancia de la iglesia, y no solamente la importancia del trabajo. Pero este principio de cómo planear para el futuro no solamente se aplica a los negocios, sino a cualquier parte de nuestra vida. Y espero, hermanos, que todos nosotros podamos aprender algo de lo que Santiago nos dice de cómo planear para el futuro. Estas personas están planeando para el futuro, planeando de cómo van a trabajar en su negocio. Pero, como les decía, hay un problema con esta manera de pensar conforme a Santiago. Ellos piensan así, que pueden ir a un lugar por cierto tiempo y hacer un negocio, pero Santiago dice: ¿cómo pueden planear todo esto cuando ni saben lo que será el día de mañana? Como dice el versículo 14, que es nuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto mismo lo dice ya en Proverbios 27.1. Proverbios 27.1 también lo dice así. Mire cómo dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día.
Es decir, cuando hacemos planes tenemos que reconocer que mañana no nos es garantizado. El día de mañana no está garantizado. Eso no significa que podamos sentarnos y no hacer nada, pero no deberíamos suponer que sabemos lo que va a pasar. No deberíamos suponer que podemos hacer algo de mañana o en 6 meses o en un año, porque realmente no lo sabemos. No significa que podamos dejar de planear, pero ¿cuántas veces hemos planeado algo para el futuro sin pensar en lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuántas veces hemos hecho planes para nuestros negocios diciendo, en 6 meses voy a tener esto, en un año voy a tener esto otro, mi propio negocio y estar ganando tal cantidad, etcétera? Y así, como familia, podemos hacer esto y después voy a hacer esta otra cosa, y siguen nuestros planes y nuestros pensamientos. Pero ¿qué dice Dios? Que no quiere que avancemos así en el trabajo, porque necesitamos pasar más tiempo en la casa. ¿Y qué dice Dios? Que no quiere que tenga usted su propio negocio, o sea lo que sea su sueño, porque Él sabe que usted tiene dones que en su iglesia necesita para poder servirle mejor. ¿Está dispuesto a cambiar sus planes si así Dios lo quiere? Él no va a hablarle con una voz del cielo. Él le va a hablar por medio de la palabra y por medio de los hermanos de la congregación. Por eso le pregunto, ¿ha estado haciendo planes para el futuro de su negocio o de cualquier otra parte de su vida sin someterse a la voluntad de Dios? Aun cuando llevamos a cabo nuestros planes, el éxito no es prometido tampoco. Esas personas suponían esto porque dijeron que iban a tal ciudad y traficarían y ganarían, pero no sabemos, podemos trabajar duramente para cumplir nuestros sueños y no tener éxito, porque Dios dice, como dice Elisita, la hija de su hermano Osvaldo, no, hasta que usted se dé cuenta de que el plan de Dios para la vida de usted es diferente. Necesitamos humillarnos ante Dios, y su voluntad siempre es perfecta y es soberana. Todos nosotros tenemos que pensar seriamente en la pregunta, ¿quién le ha prometido a usted el mañana? La vida es muy breve, como dice, es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina ilustra esa idea de algo temporal, algo transitorio que pasa, algo que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece, se desaparece. La Biblia usa esta ilustración junto con las ilustraciones de la hierba del campo, o como una sombra o una nube, para ejemplificar la brevedad de la vida, que es algo que no dura mucho tiempo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, seres humanos con vidas tan breves, como para planear nuestras vidas sin pensar en Dios y en su voluntad? Necesitamos, hermanos, humillarnos, porque mientras planeamos para el siguiente año, planeamos, pero no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana. Ni sabemos si habrá una semana siguiente. No es que no deberíamos planear, como ya lo dije, pero necesitamos siempre hacerlo tomando Dios
en cuenta y respetar la voluntad de Él, porque Él nos puede decir que cualquier día será nuestro último día aquí en la tierra. No podemos controlar por mucho tiempo cuánto tiempo vamos a vivir, y no podemos controlar si planeamos y si vamos a tener un éxito o no. A lo mejor usted alguna vez ha pensado así, que su vida es tan corta, tan breve, y que es como una neblina que se desvanece. Esto afecta como hace planes para su vida, por supuesto, pero también debería afectar cómo piensa usted también de la eternidad. Es decir, si la vida humana es tan breve, si mañana no nos es garantizado, si sabemos por cuánto tiempo nosotros vamos a vivir, hermanos, yo le pregunto, ¿no debería estar pensando más en el estado de su alma? ¿Ha reconocido la maldad de sus pecados ante Dios? ¿Ha reconocido que Él le creó? ¿Entiende que Cristo es el único camino a Dios que necesita para salvarse, y que solamente el Hijo de Dios que murió en la cruz lo puede hacer? ¿O piensa que tiene mucho tiempo todavía y que no necesita pensar en las cosas serias hasta más tarde de la vida? Qué peligroso es este pensamiento, y mucha gente los tiene, porque ni siquiera sabemos si estaremos en esta vida del día de mañana, porque la vida se desvanece, la vida se va. Es la verdad, la vida también se va para los jóvenes, y no es para asustarles innecesariamente, pero nadie vive para siempre, porque el mañana no lo tenemos nosotros garantizado. Llegar a los 20 años de edad no es una garantía. Disfrutar una vida plena con la esposa, los hijos y dinero, casa, coche y todo eso no es garantizado. Disfrutar una vida plena. Hermano, ¿cómo está viviendo hoy? ¿Cómo está su relación con Dios hoy? Esa es la pregunta del día de hoy. Olvídese del mañana por el momento. Olvídese del futuro. En este momento usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, es una persona arrepentida de sus pecados y confiando solamente en Cristo para la salvación. Pero también hay que considerar la necesidad ahora de ponernos a cuentas con Dios, porque no podemos saber cuándo será el día que nosotros nos encontremos ante la presencia de Dios. Porque ¿cómo planeamos para el futuro? En primer lugar, reconociendo que mañana no nos es garantizado y que no tenemos control absoluto sobre nuestras vidas y sobre nuestros planes. En segundo lugar, ¿cómo planeamos para el futuro? Reconociendo la maldad de este pecado de omisión. Vamos a los versículos 16 y 17 de Santiago capítulo 4. Vamos a brincarnos un poquito del versículo 15 y vamos a ver los versículos 16 y 17. Dice el versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que no sabe hacer lo bueno, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando no pensamos en Dios, cuando hacemos nuestros planes, cuando suponemos que tenemos mucho tiempo todavía para hacer lo que queramos hacer, es pecado. Es un pecado de omisión, un pecado por lo que no hacemos. Y cuando actuamos así, planeamos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, aquí Santiago dice que es jactarnos en nuestras propias soberbias.
Cuando hablamos de lo que nosotros hacemos o podemos hacer o estamos planeando hacer sin pensar en Dios, estamos jactándonos de nuestra soberbia. Es soberbio hacer algo sin pensar en Dios y en su voluntad. Y peor, hablarlo como algo bueno. En Juan, pero es en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Esta misma idea de nuestra soberbia se traduce como la vanagloria de la vida. Es jactancia, es arrogancia y soberbia. No siempre estar dependiendo de Dios de manera consciente. Eso es arrogancia, eso es jactancia, es soberbia. Es autosuficiencia, es una independencia pecaminosa, es mundano hacer planes sin pensar en Dios y en lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero una persona podría decir, pero si no estoy haciendo nada malo, tal vez olvidó pensar en Dios siempre. El versículo 17 es algo muy claro en cuanto a este asunto. Vea cómo dice el versículo 17, Santiago, capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando no nos humillamos ante Dios y su voluntad, cuando estamos planeando para el futuro, este pecado es un pecado de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Es un pecado que cometemos por algo que no hacemos en vez de algo que hacemos. Olvidamos pensar en Dios cuando hacemos nuestros planes y por eso pensamos que no es tan malo como activamente desobedecer a Dios en algo que hacemos o decimos. Pero Santiago corrige este pensamiento porque dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago ha dicho a la audiencia que ellos deberían hacer lo que deberían de hacer y si no lo hacen, están en pecado. Es lo mismo para todos nosotros, hermanos. Ya sabemos la ignorancia. La ignorancia ya no es una excusa. Entonces, si lo que hemos escuchado no nos sirve de nada y no cambiamos, si seguimos haciendo planes sin pensar en lo que Dios quiere, si no nos humillamos ante Dios y cambiamos nuestros planes para que estén de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos en pecado. Estamos en pecado constante, cada día. Hermanos, tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Aquí se aplica el tema, que necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque, hermanos, la fe sin obras es muerte. Esto se aplica perfectamente a este tema de los pecados de omisión. Cuando oímos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando escuchamos las predicaciones de la palabra y después no ponemos en práctica lo que Dios nos ha enseñado, es pecado. No es pecado, pero porque nada más somos oidores y no hacedores. Necesitamos reconocer este pecado de omisión y pedir el perdón de Dios, pedir sus fuerzas para pensar más activamente en su voluntad cuando tomamos decisiones. Pasar más tiempo en la palabra que nos revela su voluntad y no solamente pensar en nuestros sueños, nuestros trabajos, como ya lo dijimos hace un momento, nuestra comodidad. Finalmente viene un tercer punto. ¿Cómo planeamos para el futuro? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Versículo 15. Vamos al versículo 15. Santiago no solamente condena la manera incorrecta de planear para el futuro, sino también en el versículo 15 nos dice lo que deberíamos de hacer. Mire el versículo 15 lo que dice.
en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En vez de planear con tanta certeza lo que vamos a hacer y lo que va a suceder, necesitamos demostrar humildad. Demostrar que entendemos que Dios es soberano sobre todo. Deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí tenemos que aclarar una cosa muy importante. No hay nada mágico en las palabras si Dios quiere o Dios mediante, no. Santiago nos está enseñando que si decimos estas palabras podemos hacer lo que queramos, porque en nuestra cultura es muy común escuchar esa frase. Todos dicen si Dios quiere o Dios mediante, pero ¿cuántas personas al decir esto realmente se están sometiendo a la voluntad de Dios para sus planes? Muy pocos. Las palabras en sí mismas no hacen nada. Ellas necesitan ser una reflexión de la actitud de nuestro corazón. No es malo decir estas palabras si entendemos lo que estamos diciendo, pero tampoco deberíamos pensar que si decimos estas frases, no vamos a estar en pecado. La gente en la Biblia nunca dijo si Dios quiere, porque ellos vivían a la luz de la verdad. Lo que Santiago nos enseña aquí no es una repetición vana de una fórmula, sino un recuerdo constante del control de Dios sobre todas las cosas y el hecho de que Él siempre tiene una voluntad específica que deberíamos nosotros seguir. Necesitamos creer en verdad lo que leemos. Dice el Salmo 31 que leímos hace un momento en el versículo 15, en tu mano están mis tiempos. Salmo 31, 15, en tu mano están mis tiempos. Necesitamos saber lo que Dios quiere. Solamente encontramos la voluntad de Dios en la Biblia. Y por eso, hermanos, es tan importante que estemos siempre llenos de la palabra de Dios, para pensar en Dios y saber lo que es su voluntad cuando tomamos nosotros decisiones, cuando planeamos para el futuro y poder obedecer su perfecta y soberana voluntad, como está revelado en las Escrituras. El tiempo pasa rápido, el tiempo se desvanece, la vida se desvanece, la vida se nos va rápido. Supimos en esta semana de nuestra hermana Pili, que pasó a la presencia de Dios. Ella estuvo asistiendo tiempo allá en la congregación, vive cerca de la casa de nuestra hermana Amparito, y una hermana muy entregada al Señor. Oremos por su familia, oremos porque Dios le dé pronto consuelo a su familia. Y sigamos también orando por todos los hermanos que se encuentran en enfermedad. La hermana Lupita manda saludos a toda la congregación. El día de antier fui a visitarla a su casa y manda muchos saludos a toda la congregación. Primeramente Dios, ella va a cumplir 94 años ahora en el mes de noviembre y pues está agradecida con el Señor. También su hija está agradecida con el Señor por su trabajo. Dios le envió un nieto más a la familia, un bisnieto más para nuestra hermana Lupita. Entonces les pedimos, hermanos, que oremos en estos tiempos difíciles al Señor, y como ya aprendimos el día de hoy, hagamos la voluntad
de Dios, hermanos, porque el tiempo se nos va. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar estos momentos. Señor, te pedimos en estos momentos, con tu palabra en la mano, Señor, pero con un corazón dispuesto para que tú hagas en nosotros tu voluntad, Señor. Te pedimos bendición especial para la congregación Getsemaní, sé con cada uno de mis hermanos, con todos los hermanos que han cumplido años, su hermana Sonia, Señor, también por ahí supimos del aniversario de los hermanos Casiano. Sígueles bendiciendo, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros y te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, en estos tiempos de que estamos todavía pues en cuarentena, Señor, por todo lo que estamos pasando. Que sea tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.